Hola iglesia preciosa, hoy tenemos no una prédica, hoy es un día muy diferente. Me he tomado el atrevimiento de invitar al doctor Ariel Novak, él nos va a dar una enseñanza, así que ponte en modalidad de estudiante, porque hoy no vamos a tener una prédica, sino una enseñanza. Ariel Novak es un profesor de nuestro Instituto Bíblico o Universidad Bíblica en Argentina y él además es un abogado especialista, pero ha tenido muchos cargos directivos en la Iglesia Cuadrangular allá en Argentina. Así que me tomé ese atrevimiento con ustedes, el doctor Ariel Novak. ¡Qué bendición! Es un placer estar compartiendo con la iglesia de Villavicencio, Colombia, la iglesia Caudal de Vida. La predicación tiene por nombre Admitidos, Caudales del Reino, Caudales de Vida, como la iglesia de Villavicencio. Y estuve viendo, yo soy argentino, y estuve viendo un poco las características de los ciudadanos colombianos. Las características son, primero, que son alegres, a pesar de los problemas que tiene Colombia y ha tenido por diferentes circunstancias. Dice que los colombianos son alegres, joviales y de buen humor. El colombiano promedio siempre saca lo mejor de cada situación y no desaprovecha ocasión para demostrar su alegría y buen ánimo. Algunos estudios y encuestas a nivel mundial lo describen como el país más feliz del mundo. O sea que estoy hablando a personas en general muy alegres. Otra característica es que son espontáneos y sinceros. El colombiano promedio es sincero, desinteresado y colaborador, se muestra a los demás tal cual como es, sin hipocresía y dispuesto a servir sin esperar nada a cambio. Estos son características de un informe de promoción turística de Colombia que encontré en la web. Ustedes se sentirán identificados o no, pero dice que son los colombianos creativos por naturaleza y siempre están buscando maneras de mejorar en muchos aspectos. En Colombia se han desarrollado grandes proyectos en materia de telecomunicaciones, medicina, tecnología, negocios, etc. Son hospitalarios, miren la cantidad de características que tienen, ¿no? Son amables y trabajadores. La amabilidad de los colombianos en su mayoría no tiene límites. Un colombiano siempre está dispuesto a colaborar y prestar cualquier ayuda en lo posible a quien lo necesite, y lo mejor es que disfruta pudiendo servir o colaborar con otra persona. Y por último, el colombiano es una persona trabajadora. La creatividad, la tenacidad, el esfuerzo y la disciplina es algo que caracteriza al colombiano para sacar adelante proyectos y salir adelante siempre en pos de un futuro mejor. Ahora, ¿por qué esta introducción de las características del colombiano o las colombianas? Porque tiene que ver con el tema que vamos a tocar hoy. En cuanto a la identidad y la esencia colombiana, hay una estadística del 2014 que dice que a través de redes sociales había hecho una encuesta, un sondeo de opinión entre más de 360 usuarios colombianos para que seleccionaran 10 cualidades con las que más se identifica un colombiano, y estos fueron los resultados. Amabilidad 73%, trabajadores 68%, empujo a emprendimiento 60%. En la misma encuesta le siguen otras cualidades como la creatividad, el talento, el respeto por las tradiciones, el amor por su país, el apego a la tierra, la dedicación y la habilidad para solucionar problemas. Miren la cantidad de características que tienen que ver con la idiosincrasia y con la identidad y esencia colombiana. Y ahí avanzamos ya con el tema a desarrollar, y lleva por nombre Admitidos. Leemos en 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Si prestan atención, en la placa del PowerPoint, en ambos cambia de color la palabra piedad. Entonces, la primera palabra que vamos a analizar, ustedes tengan presente que el método correcto de interpretación de la Reforma Protestante
se ha introducido el método gramático histórico, que es el considerado correcto al momento de interpretar las Sagradas Escrituras. Este tipo de métodos se utilizan donde la misma Biblia se interpreta a sí misma. Valga la redundancia, existen otros 3 métodos, el racional, es donde una persona dice que dice la Biblia, el místico, el que tiene un sueño. Estos 3 son incorrectos, y el correcto desde la Reforma Protestante, desde esa óptica del libre examen de las Sagradas Escrituras que introduce, es el correcto al momento de aplicar. Es decir, se tiene que prestar mucha atención a los términos, a la etimología, al idioma en que fue escrito. Y por eso comenzamos con análisis de términos. La piedad, desde el origen latín, viene de la palabra pietas, que significa devoto bueno. Se define la pietas como un sentimiento que impulsa el reconocimiento y cumplimiento de todos los deberes, no solo para con la divinidad, los padres, la patria, los parientes, los amigos, sino con todo ser humano. La palabra piedad, desde el origen griego, ya desde otra óptica, tiene eusebia, sería la palabra etimológica, enfatiza la idea de reverencia hacia Dios. Desde esta óptica de la acepción del término es que vamos a enfocar hoy la palabra piedad, reverencia hacia Dios. Y volvemos a leer los 2 versículos. Pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. 1 Timoteo 6:6. El otro versículo, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. 2 Pedro 1:3. Y avanzamos. La palabra admitido refiere a admisión, es decir, una aceptación, ingreso de alguien o algo, acción y resultado de admitir. Tenemos que ir a admitir, tener un lugar o una cosa, capacidad o cabida para un contenido determinado, permitir algo, que se pueda realizar una acción o ofrecer cierta posibilidad, aceptar algo como verdadero. Otra palabra que tenemos que analizar es el término cosmovisión, que significa la manera de ver e interpretar el mundo. Una definición más amplia dice es el conjunto de opiniones y creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona, época o cultura, a partir de la cual interpreta su naturaleza y la de todo lo existente. Analizando un poco la definición más ampliada, dice conjunto de opiniones o creencias que conforman la imagen o concepto general del mundo que tiene una persona. En la práctica, la cosmovisión es cómo vemos el mundo, cómo nos imaginamos y cómo interpretamos el mundo. Ya empezamos a incursionar en el tema de fondo. Los que tenemos raíces en la Reforma Protestante, vemos e interpretamos el mundo de otra manera, de acuerdo a una cosmovisión de la Biblia. Por donde vivimos, en Latinoamérica, la cosmovisión imperante es la de España y las Indias, volviéndose esencial conocer los orígenes del Evangelio que abrazamos, pero desde una óptica de nuestras raíces, que vienen de la Reforma. Ustedes tengan presente que en toda esta zona de Latinoamérica no predominó, no impactó la Reforma por la raíz de España, que fue, estos lugares fueron conquistados por la madre patria. Así que tenemos, como evangélicos de raíz protestante, conocer bien nuestros orígenes. Y el primer concepto que tenemos que analizar, porque tiene bastantes aspectos, el tema de la Reforma, es el trabajo. La doctrina opuesta a la Reforma enseñaba una visión del trabajo desvinculada de la Biblia, porque enseñaban y siguen enseñando que existen dos formas de vida según la ley de Cristo a su iglesia. Una sobrenatural, que sobrepasa la vida en común y ordinaria de la humanidad y se dedica al servicio de Dios solo. Esa es la forma perfecta de vida cristiana.
Esta sobrenatural, en términos simples, sería el que se dedica solo a trabajar y a servir a Dios, no en lo secular. La otra, más humilde, más humana, permite a los hombres dedicarse a la agricultura, al comercio y otros intereses más seculares, al igual que ayudando como laicos a la religión, atribuyendo una especie de piedad, o sea, reverencia a Dios, devoción religiosa de segunda clase. Volvemos, la teología opuesta a la que creemos, la que imperaba antes de la Reforma Protestante, creía en dos tipos de piedades en lo referente al trabajo. El que se dedicaba full time al servicio a Dios, podría ser monjes o personas que estaban en lugares en una búsqueda, se apartaban del mundo, practicaban el ascetismo. Esa forma de vida era considerada piadosa de primer nivel. El resto de los mortales, los comerciantes, agricultores y todos los trabajos seculares lícitos en general, no eran considerados como piedad de primer clase. Esa era la cosmovisión anterior a la Reforma. Esa visión entre trabajos más o menos santos se fue fortaleciendo a lo largo de la Edad Media con aportes de la visión de la sociedad esclavista, como la romana o la caballeresca y militar de los pueblos germánicos, que nada tiene que ver con el cristianismo primitivo de Jesús y sus apóstoles. Lo que hicieron los reformadores es volver a la Biblia en forma primigenia, es decir, el cristianismo primitivo de Jesús y sus apóstoles. En el siglo XVI nadie hubiese discutido la existencia de trabajos más o menos dignos, en el siglo XVI cuando se produce la Reforma, porque la Reforma presentó una visión radicalmente distinta en cuanto al trabajo. De entrada, el regreso a la Biblia permitió descubrir, después de todo un milenio, que Adán ya había recibido de Dios la misión de trabajar antes de la caída y que esa labor consistía en algo tan teóricamente servir como labrar la tierra y guardarla. Y acá hay un versículo clave que tiene que ver con la interpretación bíblica, que es el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Aquel sencillo descubrimiento cambiaría la historia de Occidente y con ella de la humanidad de manera radical. Entonces vimos dos versículos al principio y ahora vemos en cuanto al trabajo el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15. Para la teología contraria a la Reforma, el trabajo era considerado una maldición impuesta por Dios luego de la caída de Adán y Eva. Los que provenimos de la Reforma debemos interpretar las Sagradas Escrituras siempre en el sentido de que el trabajo es una bendición y no una maldición. El entender bien este aspecto tan sencillo hará que cada día nos levantemos y emprendamos el día con una actitud positiva de ir a trabajar porque es una bendición de Dios. El que se levanta, porque somos latinoamericanos, nacimos en esta zona del mundo, si tenemos una cosmovisión contraria a la Reforma, por ahí nos levantamos con un negativismo. ¡Oh! Hay que trabajar de vuelta. Llegó el viernes, no. El lunes no hay que trabajar, el viernes porque ya viene el fin de semana. Y siempre le encontramos la vuelta. ¿Por qué? Porque de base muchos entienden que el trabajo no es una bendición, sino una maldición impuesta por Dios después de la caída de Adán y Eva. Y eso impacta en la cosmovisión de la gente, es decir, cómo ve e interpreta el mundo. El trabajo es igual a bendición según la cosmovisión de la Reforma. Esto es lo que tiene que quedar claro, y el versículo de Génesis 2:15, en la cual se basa la interpretación bíblica. Después tenemos diferentes posturas de pensadores, de reformadores. Lutero fue quien estampó las tesis. En Wittenberg generó un cimbronazo religioso, político, en ese momento porque imperaba toda la teología contraria a la Reforma. Él tiene revelación, más que nada porque
no encontraba paz y no podía tener seguridad de su salvación. Hacía peregrinaciones, se sangraba las rodillas, subía escaleras, bajaba 1000 veces y no lograba tener paz. Hasta que lee el libro de Romanos y Dios se le revela y le muestra que la salvación era enteramente por gracia. Así como creemos lo que tenemos como base el Evangelio cuadrangular, en cuyo artículo de fe dice que creemos que la salvación es enteramente por gracia. Vamos a Lutero. Lutero decía en cuanto al trabajo: cuando una ama de casa cocina y limpia y realiza tareas domésticas, porque ese es el mandato de Dios para esa familia, decidió no trabajar en lo secular actualmente, por ejemplo, para darle contexto actual, tan pequeño trabajo debe ser alabado como un servicio a Dios que sobrepasa mucho la santidad y ascetismo de los monjes y monjas. Palabras de Lutero. Los trabajos seculares son una adoración de Dios, a Dios, y una obediencia que complace a Dios. En la exposición del Salmo 128.2 decía Lutero: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Dijo que nuestro trabajo es un asunto muy sagrado, Dios se deleita en él y a través de él desea conceder su bendición sobre vosotros. 3 citas o frases del reformador Lutero. Vamos a qué dijo Calvino, otro reformador que si bien estuvieron en forma contemporánea, fue quien estuvo, un francés que estuvo en Suiza, que generó una teoría de la preeminencia de la ley, que aprovecho a contarle antes de seguir con esto, en donde tuvo una discusión con un obispo, porque en ese momento estaban las cosas bastante feas, porque la reforma generó divisiones en los países. El problema era que la religión manejaba lo político. No es como ahora que existen constituciones y en general las religiones no tienen injerencia directa, salvo excepciones de estados que son religiosos en el mundo, pero en aquel tiempo eran todos religiosos. Entonces la reforma generó un cimbronazo también político. Y se produce en Suiza el siguiente debate. Calvino decía que todo el mundo tenía que cumplir las leyes, incluidos todas las autoridades, y que nadie podía quedar al margen de la ley, ni instituciones ni personas. Un obispo con una teoría diferente, en ese momento lo hacen tipo democrático, el debate, plantea que ciertas instituciones como el Papa, como ciertos estados, ciertas propiedades, ciertas personas, debían quedar al margen de la ley. Debaten los suizos y gana la postura de Calvino de la preeminencia de la ley. Y yo le voy a dar un ejemplo actual de cómo funciona el sistema o la teoría de preeminencia de la ley, cuyo debate se produce con Calvino. Él lo plantea. En el caso de Federer, el jugador de tenis, el año pasado, si mal no recuerdo, puede ser a principios de este año, porque la pandemia me movió un poco el calendario en el sentido de acordarme las cosas, pero fue a fines del año pasado, principio de este, en donde va a un torneo y el que cuidaba la entrada le dice: señor Federer, usted nos trae el cartón, la insignia para poder ingresar. Entonces Federer pide disculpas, se va a su camioneta, a su chata, o no sé cómo le llaman en Colombia, seguramente muy linda, busca la insignia, se la pone, le presenta al que ingresa, le pase. Miren cómo un famoso no se considera al margen de una reglamentación interna o de una ley que establece que deben utilizar la insignia para poder entrar, hasta en una institución de índole deportiva. ¿Qué hubiese pasado con un famoso deportista con una cosmovisión como la nuestra latinoamericana, un Maradona, personas eminentes que por ahí le hubiesen dicho: pero si yo soy tal persona, ¿cómo no me vas a dejar entrar? Los suizos ni se le ocurre. Fue, buscó, pero ¿por qué? No es porque los suizos sean mejores ni nada, sino porque impactó esto de
Calvino de la teoría de la preeminencia de la ley. Seguimos adelante en la visión del trabajo porque tiene que ver con esto, el tema de hoy. Calvino escribió, al hablar de la ética protestante del trabajo, en su comentario a Lucas 10:38 afirmó, es un error afirmar que los que huyen de los asuntos del mundo y se dedican a la contemplación están llevando una vida angélica. Sabemos que los hombres fueron creados para ocuparse con el trabajo y que ningún sacrificio agrada más a Dios que el que cada uno se ocupe de su vocación y estudios para vivir bien a favor del bien común. Miren el enfoque. Piedad de primera clase, por lo que vimos al principio, la reverencia a Dios, ellos entendían que también se cumplía en el trabajo secular. Y vamos a ir viendo más adelante cómo se vuelve algo muy importante para cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Vemos otros más que tuvieron influencia en la historia de la Reforma, como William Perkins. Uno de los teólogos puritanos más relevantes señalaría: la acción de un pastor de ovejas es tan buena obra ante Dios como la acción de un juez que dicta sentencia, o un magistrado que gobierna, o un ministro que predica, o sea, un pastor. También afirmaría Perkins, la gente puede servir a Dios en cualquier clase de vocación, aunque sea barrer la casa o guardar el ganado. Miren cómo lo compara. Nuestra cosmovisión dice, no, pero si vos servís a Dios, está a otro nivel. Tenemos el impacto de la cosmovisión anterior a la Reforma. Resabios, chiquititos por lo menos, pero miren cómo se produce la Reforma. Y seguimos con otro pensador, Richard Steele, en un texto llamado La vocación del comerciante, afirmó que en el comercio se puede esperar de la manera más confiada la presencia y la bendición de Dios, siempre que se actúe lícitamente y en forma honesta. La postura en cuanto al Señor Jesús, desde el trabajo, desde la óptica del trabajo. Para autores protestantes, la base para llegar a la conclusión de la piedad de primer clase y como reverencia a Dios, no estaba solo en los textos de la Biblia en general, sino de manera muy especial en el propio Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Latimer, por ejemplo, señaló, es una cosa maravillosa que el Salvador del mundo y el Rey sobre todos los reyes no se avergonzara de trabajar, sí, y de emplearse en una ocupación tan sencilla, carpintero. En aquel tiempo la sencillez, hay muebles de estilo y todo, hoy se volvió más compleja la carpintería, pero de esta manera santificó Jesús todas las formas de trabajo. Mire cómo interpretaban los reformadores la óptica del trabajo. John Dott y Robert Cleaver afirmaron: el gran y reverendo Dios no despreció el comercio honrado, por humilde que fuera, sino que lo coronó con su bendición. Esta línea de interpretación estaba claramente definida y era uniforme en cualquiera de las iglesias nacidas en la Reforma. O sea, no había posturas disidentes en cuanto a esto. Tenían unanimidad en cuanto a la concepción del trabajo. La postura en cuanto a Pablo, como señalaría un panfleto publicado a fines del siglo XVII en Inglaterra, este panfleto decía: Pablo, el fabricante de tiendas. El protestantismo había impulsado un deleite en los empleos seculares. Pero ahora vamos a terminar viendo por qué ese deleite por los empleos seculares y no solo el ascetismo o un servicio denominacional o solo dentro de la iglesia. Semejante visión brillaría por su ausencia en aquellas partes del mundo donde no triunfó la Reforma. En España, por ejemplo, en 1492 se había expulsado a unos judíos que tenían una visión del trabajo idéntica a la de los protestantes, puesto que como ellos la derivaban de la Biblia, incluso en el siglo XVI, estos tendrían que optar entre la hoguera o el exilio.
Mire lo que generaba pensar en esos términos en aquella época. La manera en que ambas cosmovisiones quedaron reflejadas en el arte resulta ampliamente reveladora. El español Velázquez pintaba figuras regias, reyes y religiosas, y tomaba un respiro con bufones y tontos. El protestante Rembrandt retrasaba escenas bíblicas y también pañeros. Los pañeros eran gente del comercio textil, persona que fabrica, compra o vende, distribuye paños o tela, o sea, trabaja en lo textil. Estos son los pañeros. O pintaba Rembrandt también sobre médicos en medio de una lección de anatomía. Ese tipo de arte, enfocado en el trabajo como deleite, como adoración y glorificación a Dios en el trabajo secular, era totalmente nuevo. Y empezó a impactar en los pintores, en las estatuas, y empezó a tener influencia en esos países. No es que las poblaciones de ciertos países fueran vagos, como se suele repetir injustamente, pero no creían que el trabajo tuviera el mismo valor que le dan a aquellos que nacieron y crecieron en naciones donde triunfó la Reforma protestante. Esa mentalidad más que perjudicial sigue presente en las naciones donde no arraigó la Reforma. La diferencia entre estas dos cosmovisiones perdura hasta el día de hoy. Por eso es que el pastor Danilo escuchó que hablaba de esto en el Congreso de Profesionales y Universitarios Solteros de la Iglesia Carismática, Cristiana Carismática Cuadrangular, y me dice, me contactó, consiguió mi número y dice, me gustaría que compartas esto con la iglesia. Así que estoy cumpliendo el pedido del pastor y seguimos adelante con esta, para cambiar, tener un enfoque, conocer nuestros orígenes y poder tener una cosmovisión conforme a la Reforma. Lo visto hasta ahora nos demuestra que para nosotros todos los trabajos fueron santificados por nuestro Señor Jesucristo, que existe una sola piedad de primera clase, donde los trabajos seculares son también una adoración que glorifica a Dios. Podemos decir entonces que según la cosmovisión de las reformas todos somos admitidos por Dios, siendo el trabajo secular una bendición, como también una forma de adoración y glorificación a Dios. Por eso el título admitidos. Con la piedad o las dos piedades que veían antes de la Reforma, interpretaban la Biblia de esa manera, a través del método dogmático, que era el anterior método, que fue dejado de lado, no eran admitidos como personas que glorificaban a Dios y adoraban a los que servían en el comercio, la agricultura, la ama de casa o las profesiones. Y ahora vamos a avanzar con las profesiones, porque tiene otra connotación aún más profunda. Admitidos, entonces, seguimos adelante, el término profesión. Ahí vemos bueno, faltaría unas mujeres también, ¿no? Para darle lugar. Es lo que preparé rápido, encontré, pero se ve, acá está enfatizado en los diferentes tipos de profesiones o trabajos. Y avanzamos con el vocablo. Recordábamos que al principio el método gramático histórico es el adecuado, el correcto, al momento de interpretar las Sagradas Escrituras. Y miren cómo el vocablo profesión, tanto en inglés como en idioma alemán, existe por lo menos una remembranza en estos idiomas religiosa. La remembranza es que la creencia es que es una misión impuesta por Dios. Podemos decir que profesión tiene una connotación religiosa, el término. La ética protestante da nacimiento al vocablo profesión como concepto ético religioso. La fuente de esto es el libro de Max Weber de la ética protestante. Para los que quieran leer, les recomiendo, es un libro un poco denso en su lenguaje porque fue escrito en términos filosóficos, pero leyendo despacio, analizando los términos, se extraen muchas cosas en cuanto a los conceptos del trabajo, e inclusive el filósofo investigó y fue más allá y encontró posturas similares, no iguales, en los diferentes países de raíz protestante.
indagó y encontró un montón de cosas que le llamaban la atención de por qué la gente trabajaba más cuando estaba en una iglesia de raíz protestante. ¿Por qué tenían tanta gana de trabajar? ¿Por qué ese deleite por el trabajo? Entonces, ese fue el objeto de investigación de ese libro de Max Weber y la ética protestante. El que lo quiere leer lo recomiendo. Vamos a la postura de Lutero en cuanto a la profesión. Volvemos atrás en cuanto al vocablo profesión. Voy a agregar algo más. Según Max Weber, la connotación religiosa del vocablo se origina del espíritu de quien la tradujo. Este vocablo en el sentido literal fue nuevo para la época, pero esta idea nueva fue fruto de la Reforma. Lo nuevo era de manera absoluta que el contenido más honroso del propio comportamiento moral consistía precisamente en la conciencia del deber de la labor profesional en el mundo. De esto deriva el concepto ético-religioso de profesión desde la perspectiva protestante, opuesto a la interpretación de la ética imperante antes de la Reforma. Ahora sí vamos a Lutero, la postura en cuanto al término profesión. Con Lutero aparecen ciertas ideas como ser del trabajo profesional en calidad de evidente amor al prójimo. Miren cómo asocia la profesión, amor al prójimo. Quedando afirmado, decía Lutero, que la distribución de la actividad obliga a cada quien a trabajar para los demás. Si bien hay remuneración, pero se está prestando un servicio por amor. En consecuencia, cualquier profesión lícita tiene ante Dios un valor absoluto por igual. Estas son posturas de Lutero. Otro personaje de la Reforma, Richard Baxter, hizo un análisis referido más al tiempo que se dedica al trabajo. El enfoque fue específico, dio las bases más consecuentes al concepto de profesión, introduce el concepto de que el primero y más importante pecado en el ejercicio de una profesión es el derroche de tiempo, ocio en demasía. Seguramente todos incurrimos en este tipo de errores, a lo que él le llama pecado, pero según nuestra como visión, por ahí, no tan fuerte de la Reforma, lo minimizamos y decimos, no es para tanto. Pero decía lo siguiente Baxter: desperdiciar el tiempo en la vida social, inclusive entregándose al sueño, o sea, dormir, por más tiempo del que requiere la salud corporal, esto es de 6 a 8 horas a lo sumo, es reprochable en cuanto a la moral. Franklin, en este sentido, más adelante dijo: el tiempo es dinero, que también es de raíz protestante. El valor del tiempo es ilimitado, decía Baxter. Una hora desperdiciada equivale a una hora sustraída a la labor destinada a la glorificación a Dios, razón por la cual pierde su valor y en algunas ocasiones hasta resulta asimismo censurable moralmente la contemplación inactiva, cuando menos si se lleva a efecto a costa del trabajo profesional, ya que no es tan del agrado de Dios como la observación de la voluntad de la profesión. Además, y hace de cuenta con el séptimo, porque evita ocupar el séptimo día para la contemplación. Lo que está diciendo en términos más simples: el que se dedica a la contemplación inactiva, el que está meditando todo el día en espíritu y no trabaja, la concepción de Baxter, y que tiene raíz en la Reforma, dice que es ociosidad, que para eso está el séptimo día, que nosotros le decimos el día del Señor porque guardamos el domingo. Resucitó un día domingo el Señor, el Pentecostés fue un domingo. Tenemos varias cosas que tenemos en cuenta, por la cual lo llamamos el día del Señor al domingo, y nos seguimos guardando ciertas tradiciones de la ley o ritos. Miren cómo el día del Señor se vuelve relevante al momento de analizar el tiempo destinado al trabajo. Está ese día para descansar, para la contemplación absoluta, si uno quiere inactiva, activa, de la manera que quiera, de la devoción,
de servir. Ahora, en el momento del horario de trabajo, Baxter decía que no era para eso, sino para trabajar. Si son 8 horas, dedicarse a trabajar en ese horario exclusivamente al trabajo, más allá de que uno pueda orar, pedir algo a Dios, estar encomendado, pero trabajar. Al respecto, Baxter expresa que quienes viven en la holganza de su profesión, o sea, como que le llevan el trabajo así nomás, justamente aquellos que cuando es el momento de dedicar 1 hora a Dios, no hayan tiempo. ¿Qué nos está diciendo en términos sencillos? Que el que no cumple su trabajo bien, quiere cumplir su trabajo el día domingo, por ejemplo, porque no administró bien el tiempo. Dedicarse bien al trabajo los días que corresponde, en los horarios que corresponde, con buena administración del tiempo, permite que uno pueda dedicar después un buen tiempo o dedicar al servicio a Dios, pero tiempo que corresponde a Él, no fuera de lugar. Para Baxter, el trabajo es básicamente una finalidad vital de la existencia por mandato de Dios. Responde al principio paulino de que aquel que no trabaja, que no coma. El que se fastidia al trabajar demuestra que carece de estado de gracia. Este Baxter era muy duro en ese sentido, pero es lo que Dios le reveló. Esto es cosmovisión de raíz de la Reforma. A nosotros nos parece extraño, pero venimos de esa raíz. Más que, aunque en nuestra realidad predomine la cosmovisión contraria, pero tenemos que tener presente esto. Aún cuando la persona sea rica, miren lo que decía Baxter, si no trabaja, pierde su derecho a comer, pues pese a que sus gastos inherentes a la vida los tenga cubiertos, está sujeto al mandato de Dios y al igual que el menesteroso, está obligado a cumplir, puesto que Dios ha designado para cada quien, sin exclusión de nadie, una profesión o trabajo. Esta no debe ser ignorada. Baxter expone a la cabeza de todos sus razonamientos este argumento. Si el hombre no cuenta con una profesión estable o trabajo estable, cualesquiera de los trabajos que realice serán estrictamente accidentales o fugaces. Como quiera que sea, destina más tiempo a la ociosidad que al trabajo. Por ello, lo más adecuado para cada quien es contar con una profesión o trabajo estable. Dice el autor, mucho se ha dicho que cuando alguien quiere ser pobre, es comparable a quien quiere estar enfermo. En ambos casos, sería santificar las obras al mismo tiempo que ir contra la glorificación a Dios. Introduce el concepto de pobreza. Cuando alguien opta ser pobre, dice que es censurable porque está basando eso como obra para comprar su salvación. Por eso en su razonamiento lo rechazaba. Especialmente el hecho de que el hombre capacitado se lance a la mendacidad no es únicamente reprobable en cuanto a la moral, en calidad de un pecado mortal, la pereza, mire, le llaman pecado mortal a la pereza, sino que también, conforme la voz del apóstol, va en contra del amor al prójimo. Y ahora vamos a ver al final cómo funciona y cómo incide el concepto de amor respecto del trabajo. Esto fue Baxter. Luego de avanzar podemos concluir que el vocablo profesión tiene un sentido ético-religioso, acorde a la concepción del trabajo visto más atrás, donde los trabajos seculares son también una forma de adoración y glorificación a Dios. La creencia de una misión impuesta por Dios que se cumple también en las profesiones o trabajos. Podemos decir entonces que todos somos admitidos por Dios al ejercer una profesión o trabajo, al trabajar en cualquier tipo de labor lícita secular, sin descuidar nuestra labor cristiana y servicio dentro de la iglesia local. Aclaro que esto no significa que podemos solo dedicarnos a trabajar en lo secular y con eso ya no hace falta congregarse ni nada. Cabe la aclaración, no es el sentido, sino que la piedad al momento de trabajar y sentir el trabajo como una bendición de Dios y un deleite, porque glorifica a Dios lo que hacemos, porque es ayudar al prójimo a través de nuestra sapiencia o preparación, más allá de que haya una remuneración, hacerlo bien como para el Señor, implica que es agradable a Dios. La conclusión en cuanto a admitidos, cuando decimos en nuestro eslogan,
del Evangelio cuadrangular en lo esencial unidad, en lo no esencial libertad, en todas las cosas amor, incluye el deber de trabajar como admitidos para servir mediante la profesión u oficio al prójimo, solucionando problemas a los demás también en los ámbitos seculares. Claro, por una paga o remuneración, pues el obrero es digno de su salario. Dice lo que leíamos al principio, los dos versículos, pero gran ganancia es la piedad con contentamiento. Entendiendo la piedad como una piedad de primera clase, nos sentimos admitidos y a partir de ahí tenemos contentamiento al momento de trabajar. La piedad de primera clase, admitidos para adorar y glorificar a Dios también en los trabajos seculares, así como los reformadores y toda la gente que fue estudiando la Biblia en forma primigenia, lograron tener deleite en los trabajos seculares. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos concede todo lo que es concerniente a la vida y la piedad. La piedad, en nuestra concepción desde la Reforma, no es la misma que la piedad que toma de raíz contraria a la Reforma. Nuestra piedad incluye también los trabajos seculares, el deleite por ellos, en hacer bien las cosas, porque es de alguna manera mostrar el amor al prójimo, que tiene que ver con nuestra doctrina del Evangelio cuadrangular. Por último, también es parte de nuestra doctrina del Evangelio cuadrangular que Jesús es el Rey que viene, pero entendemos que eso incluye un reino presente y un reino futuro. No todas las denominaciones evangélicas creen esto. Estamos admitidos, volviendo al título, que eso es un título personal que le puse a esta predicación, sermón, como lo llamen, para cumplir una misión impuesta por Dios también en las profesiones o trabajos, pues así generamos también caudales de reino en el presente, sin descuidar el servicio a Dios en la iglesia local. Según la teología, en cuanto a la pobreza, cabe la aclaración al final. Según la teología católica, anterior a la Reforma, la pobreza económica es considerada una virtud que acerca a Dios. Y así lo predican las personas que practican esa fe. Todos seguramente tenemos amigos, conocidos, parientes, los respetamos, pero tenemos que saber, más que nada los que estaban en la cosmovisión anterior a la Reforma, se convierten, nacen de nuevo, se incorporan a la feligresía evangélica, pero desconocen por ahí esto. La pobreza, miren, termino la teología, la acción en eso es que el pobre sea lo más feliz posible dentro de la pobreza. Ese es el objetivo del evangelio anterior de la Reforma. Para la teología de la Reforma evangélica, la nuestra, es decir, nuestra perspectiva evangélica, la pobreza no es ninguna virtud, sino una maldición que debe ser superada y de la que Dios nos quiere sacar. Humilde, según nuestra concepción, nuestra cosmovisión y enfoque teológico, no es sinónimo de persona pobre. Al decir humilde tiene que ver con el carácter, una persona que no es soberbia y orgullosa. Pueden existir gente millonaria con muchos bienes, pero con un carácter humilde, y asimismo puede existir una persona sin recursos económicos, pero con una soberbia y un orgullo en su carácter enorme. Esa es la cosmovisión evangélica del término humilde. No lo asociamos a pobreza. La Biblia a plenitud aclara que la pobreza nos santifica, no nos hace más agradables a Dios. Estos conceptos tienen que ver con cosas trascendentales que tienen que ver con la cosmovisión, es decir, cómo vemos y podemos interpretar al mundo en el que vivimos, nuestro entorno, y por sobre todo conocernos a nosotros mismos. Si cuando nos levantamos a la mañana tenemos ganas de trabajar o no, si llegó el lunes porque el lunes no queremos trabajar, si es martes no queremos trabajar porque es martes, miércoles, viernes, el día que sea.
Conocer estos principios que generaron un impacto mundial, y las estadísticas establecen que la mayoría de los países que impactaron estos principios en realidad son países en general desarrollados, con buena calidad de vida, con buena distribución de la riqueza. En cambio, los países donde no impactó, en general están en desarrollo, son países más pobres, porque no existe un deleite en el trabajo secular. En cuanto al asistencialismo, la ayuda social, también existieron principios de la Reforma. En Suiza transformaron el asistencialismo que venía anterior a la Reforma, que se caracterizaba por ayudar a la gente de por vida, porque querían mantener los pobres pero felices. La acción de la pobreza como virtud que agrada a Dios es que está bien y es más loable que la persona, en esa concepción contraria a la nuestra, se mantenga en esa situación. Entonces asistían de por vida y nunca alcanzaba, porque no le llevaban a considerar el trabajo una bendición, porque lo consideraban una maldición. En la Reforma, esto se da en Suiza, inventan un nuevo sistema muy creativo en donde ayudan a la gente en todo sentido. Se crearon orfanatos, asilos de ancianos, ayuda social de todo tipo, pero la diferencia estaba enfocada en el concepto del trabajo. La persona era ayudada, pero por un tiempo, hasta que pudiera trabajar, le enseñaban oficios, y a partir de ahí, si detectaban que no quería trabajar, le cortaban la ayuda. Esto es el concepto de la Reforma, es drástico según la concepción antagónica, que lo tenía lo contrario, pero porque consideran la pobreza como una virtud que agrada a Dios. Como nosotros entendemos que la pobreza es una maldición de la cual Dios tiene las ganas de sacarnos, de ayudarnos a salir, predicamos eso, predicamos que Cristo vino a dar vida y vida en abundancia, predicamos que Dios tiene el poder de transformar a las personas, más allá de excepciones que pueden ser accidentes, enfermedades, catástrofes, pero si no es excepción, si nos suscitaron cosas que por fuerza mayor no permiten a la persona trabajar, la Biblia establece que se debe trabajar, por todo lo que estuvimos viendo. Así que es mi deseo que puedan sentirse admitidos como una piedad de primera clase, que tengan deseo de trabajar cada mañana, que valoren el hecho de que la Reforma protestante y estos hermanos en Cristo, estas personas que interpretaron la Biblia con un nuevo método gramático histórico, volvieron a la Biblia en forma primigenia, y eso generó impactos en un montón de aspectos de la vida de los países. Y yo creo que es voluntad de Dios también que todos los países de América, de toda Latinoamérica, sean prosperados, que podamos desarrollarnos como países, pero tiene que ver con una mentalidad primero, y tiene que ver con un reino presente que es el que predicamos. Que la persona pueda entender que el trabajo es una bendición, que ese trabajo tiene que ser llevado a cabo porque es voluntad de Dios, la glorificación y adoración a Dios también en los trabajos seculares, porque eso implica amor al prójimo. Bueno, sin extenderme mucho más, le agradezco por haberme escuchado, agradezco la invitación al pastor Daniel Ospina. Les tiendo un cordial saludo a toda la iglesia de Villavicencio, de Colombia, a la iglesia Caudal de Vida, a la iglesia cristiana carismática cuadrangular en general. Es un placer compartir con ustedes. Así que, bueno, todavía no conozco Colombia, pero me gustaría conocer Cartagena, y estuve viendo ahora por YouTube, estuve viajando por 4K, viendo todas las ciudades hermosas que tiene, y la verdad, es un lindo país, un hermoso país para conocer. En algún momento, conforme a la voluntad de Dios, por ahí esté conociendo su país. Así que le dejo con su pastor, con la pastora que le esté ministrando en este momento, después de la reunión, después de esta disertación, de esta predicación, y es mi deseo que sean todos prosperados, que esto que estuvimos hablando pueda ser meditado. Esto tiene que ver con nuestra historia, tiene que ver con entender, interpretar el mundo conforme a una visión bíblica primigenia, y seguir por sobre todo los pasos de Jesús, que santificó
trabajando como el carpintero todos los tipos de trabajo. También el apóstol Pablo, que era un buen negociante, hacía tiendas, se autosustentaba económicamente. Nuestro Señor Jesucristo también tuvo ahí todo un debate si tenía plata, no tenía dinero. La postura protestante es que no era pobre Jesús, era una persona que siempre fue asistido por mujeres que tenían dinero, por personas adineradas. Habla una parte en la Biblia que tuvo una propiedad. Entonces, la visión desde la óptica protestante de la Reforma es que Jesús no enalteció la pobreza económica como virtud que agrada a Dios. Es mi anhelo, como decía, que sean prosperados en todas las cosas, sean prosperados los negocios, los emprendimientos. Dios tiene el poder de transformar a la persona pobre en empresario, pero tiene que ver con la mentalidad, con capacitarse y por sobre todo entender que el trabajo es una bendición, que ese es un lugar propicio para poder servir a otros y poder ayudarle en las ciencias, en lo que sea. En el comercio mismo, porque también eso hace que el intercambio de bienes y servicios tenga un impacto también del reino. Bueno, que Dios le bendiga mucho, le mando un abrazo fraterno, grande, le deseo las mayores bendiciones a cada uno, en sus profesiones, en sus trabajos, en cada uno de sus emprendimientos, y que cada día puedan levantarse los que no sabían esto, no conocían, seguramente muchos ya lo conocían. Acuérdense de Génesis 2:15, Adán trabajaba antes de la caída, Dios le dio cuidar el Edén, y ya desde ese momento él trabajaba como una bendición, no es una maldición. Que Dios le bendiga, grandes saludos desde acá de Argentina, y nos estaremos viendo en algún momento si Dios quiere. Chau, chau. Señor, te doy gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas acerca de nuestras raíces. Señor, gracias porque tú has venido a rescatarnos aún, Señor, de la maldición, de la ruina, de nuestras malas decisiones económicas, de la pobreza y de la pereza. Señor, gracias. Señor, pido tu bendición, suplico tu bendición en nuestra área económica y laboral. Te ruego, Señor, tu misericordia. Y si quieres decirle al Señor, Señor, te suplico que hagas resplandecer tu rostro sobre mí, sonrías sobre mí y bendigas el trabajo de mis manos, Señor. Señor, bendice el trabajo de mis manos y levántame, Dios. Te lo pido, Señor. ¿Quieres volver a decir eso al Señor? Señor, te ruego que hagas resplandecer tu rostro sobre mí. Que el mundo vea, Señor, que tú sonríes sobre mí y que yo cuento con tu favor. Levántame, Dios mío. Bendice el trabajo de mis manos y prospérame, Señor. Señor, yo soy tu siervo, Señor Jesucristo. Vivo para tu gloria, Señor. Ayúdame, Dios, a organizar mi vida. Que yo te dé gloria con todo lo que yo haga. Y levántame, Rey. Te pido tu provisión y te pido que tú me des, Señor, el poderío para levantarme y ser productivo, Señor, ser una persona que levanta y que bendice a mucha gente. Dios mío, te ruego tu favor, te ruego tu misericordia. Y si quieres repetirlo, Señor, que el mundo vea que tu favor está conmigo, que tu bendición me acompaña, que tú me sonríes, que el mundo vea, Señor, que yo soy tu siervo. Bendice el trabajo de mis manos y prospérame, Dios bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga. Mientras vivo esté, voy a adorarte, y sin compasión voy a entregarme, sabiendo que al final